Ay. Vale, por favor. Ay. Vale. Vale, mira, no voy a hacer, pero tengo que poner, bueno, pues vamos para adelante, ya está grabando, vale, y no sé por qué, a ver, ¿dónde está anclar? Enseguida. Bueno, pues que no consigo que Jacinto se quite de en medio. Vamos a ver. Es que yo los pongo para que se te vea a ti nada más, pero no lo tocan. Y entonces, pues, vale, tenemos 21 personas conectadas. Vale. Esto no le va a gustar. Es un gran problema. Bueno, pues vamos a empezar porque si no, no... Bueno, pues empezamos y... Bueno, me parece que se va a ver media pantalla. Bueno, sí se oye. Sí, sí, en principio debe oírse estupendamente. Sí. Si no, ya me llamará. Eso, y si no, ya tú me avisas, ¿vale? Y pasado, ahí me lo tiene. Pasado el papelito, por favor, y nos pasan más tarde, nos apuntamos de esta, y luego lo paso yo. Venga, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar hoy también ir avanzando en la comprensión del misterio de Cristo, ¿verdad? Que es el centro y el objetivo de esta asignatura de Cristología. Y me parece que la semana pasada, si no recuerdo, sí, recuerdo bien, estuvimos precisamente analizando la figura de Juan Bautista. Es una opción posible, no es la única, ¿verdad? Pero es una opción posible el temario, amoldarlo un poquito a lo que vamos viviendo a través también de la liturgia, porque así nos ayuda, pues doblemente, por decirlo así, a lo que vamos a ir escuchando en estos días en esa pedagogía que tiene la Iglesia de conocer al Señor. No cabe duda que la liturgia es expresión del fondo que late en el corazón de la Iglesia, que es el deseo de que todos los hombres conozcan al Señor y conociendo a Jesucristo obtengamos la salvación, la redención, la salvación, como queramos llamarle, ¿verdad?, a esa apertura del hombre a la gracia y al encuentro con el Señor. Y digo que una opción posible es esta de seguir un poco también teniendo el trasfondo de la liturgia o de los tiempos litúrgicos. Cualquier temario de Cristología, el profesor ha hecho una opción como decía desde el principio, de entrar por una puerta en ese gran misterio de Jesús, que es desde el hombre Jesús llegar hasta confesarlo como el Dios con nosotros, o al revés, o partiendo de la realidad de Dios, acercarnos al hombre Jesús que conocieron los discípulos y que lo siguieron como el testimonio del Evangelio nos dice.
Hay otras muchas opciones. El mismo texto que se os ha dado es una opción posible, viendo cómo la figura de Jesús, su redención, lo que nos hace, lo que nos trae, es manifestación especialmente también de lo que es su persona. Si Cristo fuera solo un hombre más, su muerte, por muy ejemplar que fuera, no nos serviría de mucho. ¿Pensáis que no ha habido más hombres y mujeres que han muerto verdaderamente pues, por una gran causa? Pues muchísimo, ¿verdad? Y no dejarían de ser un ejemplo más o menos bonito, pero en el fondo, desde el punto de vista de dar sentido profundo a la vida del hombre, dar la salvación y abrir el acceso a Dios. La carta a los hebreos en esto es clarísimo, ¿no? Nos dicen que Cristo con su muerte y resurrección ha derribado el muro. O sea, es una expresión como muy fuerte, ¿no? Ha derribado el muro que nos separaba. Yo en estos días insisto en este tema porque hay cosas como que son opinables y hay cosas que son absolutamente precisas para que nos situemos ante Cristo como cristianos no solo filosóficamente hablando, sino hombres y mujeres que nos hemos abierto a la gracia. Bueno, yo decía que yo me voy a ir ciñendo un poquito a algunos temas litúrgicos, porque además por indicación también de Miguel Ángel me decía que algunas de las secciones las aprovechara para acercarnos a la figura de María. Y no cabe duda que en medio del Adviento, ¿verdad? Si la semana pasada reflexionamos un poquito sobre la figura de Juan Bautista, os decía que era como el que hizo el marketing, entender la palabra, es una palabra moderna que no tiene nada que ver con los profetas, pero un concepto que podemos entender, ¿verdad? A veces la sociedad de consumo empieza las cosas al revés, nos crean una necesidad y después nos ofrecen un producto que responde a esa necesidad. Así funciona muchas veces el marketing, a cosas que compramos, que usamos y que no nos hacían falta, pero que como nos han ido haciendo ese marketing, bueno, los profetas no actúan así. Los profetas, como son hombres y mujeres de Dios, actúan en nombre de Dios y nos descubren desde Dios verdaderamente la necesidad que tenemos de abrirnos a ese encuentro con el Señor, sin el que el ser humano pierde el sentido de su vida. Y Juan Bautista dice las propias palabras, ¿verdad?, de Jesús y la liturgia, que es el último de los profetas, ¿verdad? Es el último, el eslabón último de una cadena interminable, muchos conocidos y seguramente muchísimos otros desconocidos de la historia de la salvación. Hombres y mujeres que en nombre del Señor nos han ido llamando a la puerta del corazón, diciendo que hace falta lo que está en el mensaje también de Jesús, ¿no? La conversión, el perdón de los pecados, el deseo de verdad de escuchar a Dios. Hoy en este sentido voy a también hacer alguna alusión a algo que nos va a ayudar, creo, a comprender este concepto. Bueno, precisamente, no en un orden absolutamente, porque a veces la liturgia se salta algunos elementos, después vuelve a avanzar, así un poco, ¿no? Está repartida así la lectura, la palabra de Dios. Pero teniendo en cuenta que además tenemos a la vuelta de la esquina la celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, me parecía oportuno, ¿verdad?, poner un poco la figura hoy de María, que la liturgia también va a recordar y que además nos sitúa, curiosamente, también en los orígenes de Jesús. Estamos poniendo las bases, ¿verdad?, un poco para que nuestra reflexión sobre Cristo vaya en un camino seguro. Y en este sentido, bueno, para deciros varias cositas. Una, ahora mismo la Mariología es una asignatura distinta e independiente de la Cristología, pero durante muchos siglos fue como un eslabón, como una parte más de la Cristología. Y esto se debe a que, efectivamente, y es así también, la figura de María se entiende siempre mejor referida a los misterios de Cristo, no como, ¿verdad?, que ese es el gran riesgo cuando separamos a Cristo de María, a María de Cristo, como, no solo por el vínculo de la maternidad física, ¿no? Es que es mucho más. La maternidad física es un elemento. Todos los que estamos aquí hemos tenido madres y sabemos lo importante que es nuestras madres en nuestra educación, en nuestros valores, en nuestra manera de ser y de hacer. Ahora, a veces, ¿verdad?, después cada uno hemos cogido caminos distintos.
Y esto no significa ni mucho menos ningún desprecio a ninguna madre, ¿no? Pero es que el misterio de María está en conexión, ¿verdad? De hecho, sabéis que los santos padres, muchos de los datos que doy sé que lo sabéis perfectamente, pero me gusta es por enlazarlo también, ¿verdad? Los santos padres han visto en la luna, esa luna que ponemos a los pies de María, especialmente en el misterio de la Inmaculada Concepción, han visto en la luna como un símbolo de la Virgen. Y esto por una razón muy sencilla, porque curiosamente esto lo saben los astrólogos, los científicos, ¿no? Que la luna no tiene luz propia, sino que recibe la luz del sol. Y ahí se produce ese fenómeno de ir creciendo o menguando dependiendo la luz que le llegue, ¿verdad? Bueno, pues curiosamente, como Cristo es el sol que nace de lo alto, así lo dice el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Cuando el niño es pequeño, ¿no? Y cuando, bueno, antes de nacer lo preanuncia, ¿verdad? Zacarías, pues la Iglesia, los santos padres, han dicho, bueno, si Cristo es el sol, María es como la luna, un símbolo, ¿eh? No entendamos después más de ahí, porque a veces los símbolos, si no los entendemos bien, pues podemos terminar haciendo otras cosas. Bueno, bien. Entonces, por esa razón de una conexión que una lleva a la otra necesariamente. Comprender mejor a María es comprender mejor a Cristo, clarísimamente. Comprender mejor a Cristo nos da mejor comprensión de la figura de María. Por eso cuando en determinados siglos, sobre todo en la Reforma protestante, luterana, calvinista, de esos siglos a partir del XV, siglo XVI especialmente, apartan a María, pues pierden muchísima comprensión del misterio de Dios. Y no es otro desprecio, sino realmente, oye, pues que por una mala interpretación de determinados elementos o porque a veces, todo se ha dicho, que a veces los católicos, a veces hemos puesto a María tan en el centro, y yo soy de los que piensan que nunca, como diría San Bernardo, nunca es suficiente lo que podamos decir de alabanza y de gloria a María. Pero entendiendo que esa gloria y esa alabanza a María le viene por su unión con Cristo. No es una, perdonad la expresión, semidiosa aparte, ¿verdad? Que tenga su espacio de hacer las cosas independientemente. María ella misma se declara como la sierva, la esclava del Señor, y entender a María nos da mucha más comprensión de esa realidad de Jesús. Pero además dice la Iglesia, y esto especialmente lo acentúa el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Cuando hace una reflexión de muchos problemas, de muchos temas, de mucha teología pastoral. ¿Dónde colocamos a María en esa gran reflexión? Pues el Concilio Vaticano II lo hace en un documento, que es el documento Lumen Gentium, que es justo el documento que habla de la Iglesia. O sea, María nos trae una comprensión de Cristo y María nos hace comprender mejor cómo debe ser la Iglesia. La Iglesia se tiene que mirar en María. María es el prototipo de la Iglesia. Y al ser el prototipo de la Iglesia lo es por sentido común de todos y cada uno de los hijos de la Iglesia, o sea, de los cristianos, de nosotros, ¿verdad? Nosotros nos miramos en María como un modelo, como un prototipo de persona que sigue a Cristo. Y en eso, pues, lógicamente, podemos entenderlo con fuerza, ¿verdad? La Lumen Gentium, pues, bueno, la llama de muchas maneras, la mira como los también personajes y profecías han ido también intentando clarificar la figura de María, han ido colocándola en el centro de la historia de la salvación y efectivamente, pues después, en una de las secciones, en una de las partes que el Concilio Vaticano II define, y sobre todo después de terminar este gran documento de la Lumen Gentium, que es un documento que hay que leer en esos capítulos que especialmente dedica a la Virgen y que yo creo que son muy clarificadores. El Papa Pablo VI
declaró a María madre de la Iglesia. Me parece que fue en el año 65, creo. Pero no recuerdo exactamente. Y curiosamente esa declaración de María como madre de la Iglesia hasta, bueno, siempre se ha dicho así y se ha entendido así, ¿verdad? La representación de María como madre de la Iglesia normalmente se ha hecho, seguramente la conocéis y está a lo mejor hasta cerca de las iconografías que tenemos muchas parroquias, cofradías y hermandades, y es María con el manto abierto y, bueno, también la Virgen de los Desamparados se ve un poquito así, con mucha gente debajo del manto, como preservando, cuidando, protegiendo, ¿verdad? Como esa gran madre que aúna a una gran familia. El Papa Francisco fue precisamente el que hace 2 o 3 añitos dijo que era bueno celebrar esta fiesta de María, Madre de la Iglesia, y situó esta fiesta, como sabéis, el lunes después de Pentecostés. En ese lunes pues, festivo después de Pentecostés situó la figura de María como Madre de la Iglesia. Bien, bueno, pues la figura y la persona de María nos ayuda, vuelvo a decir, a comprender a Cristo, comprender mejor a la Iglesia. Hubo años donde ahí estaba situándome, donde se apartaron, quizás por una influencia negativa que hemos tenido la teología católica durante el siglo. En algún momento dado os dije, ¿no? ¿Verdad? Cómo especialmente los temas de la escritura habían sido un poquito como por delante de nosotros. La teología protestante, que se basaba mucho en la escritura, pues nos adelantaron. Después la Iglesia Católica, en una reflexión que ha hecho, también ha reconocido la importancia y el valor que tiene la Sagrada Escritura en la comprensión y la vivencia del misterio de Cristo. Pero es verdad que cuando dos personas a veces discuten, cada uno acentúa a veces aquello que le diferencia, ¿verdad? Nos ha pasado a todos en toda la vida. Pues también desde la Reforma y la Contrarreforma, curiosamente, la teología católica insistió mucho en la importancia, en los privilegios, en los dones que tiene María para la comprensión. Y la teología protestante, ¿cómo salió? Por la tangente. Precisamente lo que hizo fue apartar a María. Curiosamente, algunos de los escritos de Lutero, este reformador de todo el movimiento protestante, algunos de los escritos de Lutero son preciosos sobre el tema de María, pero sus seguidores, por una reacción frente a la fe católica, los sacramentos, la religiosidad popular, la Virgen, la fue apartando. Curiosamente, sin embargo, nosotros los católicos es parte de lo más fuerte que tenemos, que es curioso, pero bueno, por eso somos católicos, claro, en parte, ¿no? Lo cual no significa que ahora mismo reconozcamos pues, la aportación que han hecho en algunas iglesias reformadas o reformistas, porque bueno, el mismo Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo reconocían pues, que también han aportado su parte buena, aunque han perdido en gran parte lo mejor, entre otras cosas porque se han separado, y al separarse han perdido la unidad, que es una pieza esencial para vivir la fe. La comunidad cristiana, estoy yo viendo al fondo, está María en el misterio de Pentecostés, en el cuadrito ahí del fondo del salón, y está María en el centro, ahí rodeada de la Iglesia apostólica de los primeros siglos, ¿no? como madre que cobija y que une a los hijos, a los seguidores de Cristo en un momento complicado. Bueno, bien, comprender a María es, por tanto, para nosotros, ¿verdad?, una realidad importante, y acercarnos especialmente pues, a un dogma que vamos a vivir desde la liturgia. La Iglesia ha declarado a lo largo de los siglos dogmas que no se reflejan expresamente en la liturgia de manera directa. Todo está recogido porque, entre otras cosas, en la liturgia hay un momento que es después de la predicación del sacerdote, del Señor Obispo, del Papa, donde confesamos la fe, que es el credo. El credo, como sabéis,
Perdonad que son a veces algunas digresiones que hago un poco pensando que me gusta que todos los temas queden un poco enlazados, ¿eh? A lo mejor puedo ser un rollo con esto, pero prefiero en un momento dado ser pesado y avanzar en varias direcciones para que no quede el tema suelto. Y ya os dije en la sección anterior que si alguno en un momento dado tenéis algunas dudas, preguntas, pues bueno, me las podéis expresar, os decírselo a Miguel Ángel para que yo, en la medida que pueda, os pudiera ayudar a resolver. Bueno, pues efectivamente la Iglesia confesionó en los primeros siglos, sobre todo para el rito del bautismo, confesionó un símbolo o un credo. Un símbolo es una manera también de llamarle al credo, ¿eh? Como sabéis, el símbolo apóstol de los apóstoles. Y se le dice símbolo porque cualquier símbolo es algo que nos lleva a algo mucho mayor. Tú dices, bueno, un símbolo, el símbolo de no sé qué, de la libertad, el símbolo del amor, el símbolo es una cosa visible, oíble, que nos lleva a una realidad mucho mayor. Y el mundo está lleno de símbolos y el lenguaje simbólico, alegórico, forma parte de nuestra vida, ¿verdad? Cuando uno llega muy cansado y tú dices en tu casa, vengo hecho polvo, no es que te hayan pulverizado y venga con un saquito, ¿verdad? Sino es una manera de expresar con palabras una realidad que estás viviendo interiormente, y así nuestro lenguaje es simbólico en muchísimas cosas. La Iglesia confesionó este credo, primero los primeros siglos, el credo que le dice a la gente el credo cortito, ¿verdad? Que es el credo apostólico, ese credo pues, donde sí aparece ya un dato importante, y es la figura de María Virgen. Es la palabra con la que define la actitud, la vivencia y la persona de María. Ha sido llamada por la Iglesia siempre como la Virgen María. Por eso es muy bonito, ¿eh? Porque la gente del pueblo de Dios, la gente más sencilla, los niños, ¿verdad? Cuando venga a María, le dicen eso. Dicen, bueno, le dicen muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente dicen la Virgen María. ¿eh? Nosotros podíamos haber llamado Santa María, que también es una posibilidad y es un título que también se le da a Nuestra Señora, por eso, o Nuestra Señora. Hay muchos. Pero la gente sencilla ha roto desde el credo primitivo, ¿no? Llamar a la Virgen María, María la Virgen. Entonces, precisamente, ese es uno de los dogmas que la Iglesia definió en el mismo credo de los primeros siglos. Bien, sabéis que, por lo menos un poquito así básicamente, el credo es como un resumen de lo que imprescindiblemente tiene que creer alguien para situarse dentro de la Iglesia. Eso es así. O sea, si tú, una de las verdades que confiesas, el credo dice que no es, pues te estás situando personalmente fuera de la confesión cristiana. A lo mejor lo haces por ignorancia, puede ser, ¿no? Puede ser que en un momento dado una persona también pueda, pero si conscientemente lo que hace es negar una de las verdades del credo. ¿Qué pasó? Que en ese primitivo credo, en la medida que la fe cristiana se fue ampliando, haciéndose más universal, haciéndose más, extendiéndose más, pues surgieron disensiones y hubo gente que negó realidades, entre ellas, por los primeros siglos, algo os sonará, lo veremos más detenidamente, ¿eh? Yo estoy un poquito un acercamiento hoy a la figura de María y a los dogmas marianos y en concreto a los dogmas de la Inmaculada. Pues los primeros siglos surgió rápidamente que en esa comprensión del misterio de Dios fue muy complicado conjugar el monoteísmo, o sea, un solo Dios, con la realidad de que Dios es tres personas. Es más, nosotros casi seguro que si nos pidieran que lo explicásemos, podríamos decir alguna herejía sin querer, ¿eh? Seguramente. Porque no es fácil que la palabra, que es siempre corta y limitada, pueda llegar a expresar con perfección el misterio de Dios. Por eso siempre se ha dicho, ¿verdad? Algo que a mí me gusta mucho y que creo que es una actitud buena y profunda para cualquier estudiante de teología. Siempre se nos enseñaba, ¿verdad? Pues que decían que la teología hay que estudiarla de rodillas. No en el sentido físico, que sería un poco complicado, ¿verdad? Sino curiosamente, con una actitud humilde. Yo eso alguna mención hice hace unos días, ¿verdad? Tú no abres el misterio de Dios
cómo disecciona un bichito en un laboratorio y te haces un poco dueño de esa realidad. El misterio de Dios siempre es mayor, Dios siempre es mayor, Dios siempre, nuestra palabra, nuestro límite es el que nos va marcando pues la propia escritura, que es la que nos da claves de interpretación. No podemos caer en ese otro también herejía que en un momento dado dijo, bueno, como Dios siempre es mayor y siempre se nos escapa y siempre nos faltan palabras para definirlo, pues mejor no hablar de Dios. No, es que Dios ha querido que hablemos de Él. Es que Dios quiere que le conozcamos y le amemos, pero lo ha hecho a través de Jesucristo, que es la palabra, por eso le decimos la palabra encarnada, o sea, es la palabra más fiable que tú puedas decir para conocer el misterio de Dios y acercarte a Jesús, sin despreciar otras realidades, bueno, pero convencido de esta realidad, ¿no? La palabra hecha carne, o sea, Dios ha hecho carne, además ha hecho carne justo en María. Por tanto, María es una partícipe activa de esa palabra querida que Dios quiere que tengamos de Él. Decía que en esa interpretación de los primeros siglos, un sacerdote, teólogo, que se llamaba Arrio, lo veremos cuando veamos el desarrollo del dogma cristológico, pues decía, en esa comprensión de si Dios es solo uno y hay tres personas, a lo mejor es que el Padre es el principal, Jesús o el Hijo es como un subordinado y el Espíritu Santo pues hace las veces de alguna manera de que se lleven bien, ¿no? Perdonad la expresión un poco así, muy burdamente dicho, pero para que me entendáis un poco, que él quería de alguna manera salvaguardar el monoteísmo radical del que procedemos los cristianos, herederos en eso de la fe judía, ¿no? El monoteísmo radical, solo hay un solo Dios. O sea, Dios es uno, solo uno. Nosotros lo confesamos en el credo. Bueno, bien, la Iglesia va analizando y va diciendo que efectivamente a Arrio le corrige, le llama la atención, ¿no? En el concilio de Nicea, año 325, y a partir de ahí se confesiona otra vez, junto con otro concilio un poco posterior, que además vio lo importante que era entender también la figura de María en esa realidad de Cristo como verdaderamente la segunda persona de la Santísima Trinidad, igual de dignidad, igual de adoración, igual de realidad que el Padre y que el Espíritu Santo. Pero se completó un poquito, digo un poco un resumen muy resumido, que eso ya lo veremos más tranquilamente, se confesionó el dogma en un credo nuevo que especialmente es el credo que nosotros conocemos como el credo largo. Y ese credo que a veces hacemos, que a veces nos liamos, ¿verdad? Yo por una vez empiezo con uno y termino con otro o alguna cosa esta así un poco, que es el credo niceno-constantinopolitano, un nombre un tanto original, pero vamos, lo que hace mención a los dos lugares, de los dos concilios que especialmente confesionan ese credo, en Nicea y en Constantinopla. Fijaos dónde está Constantinopla ahora, ¿eh? Antes era núcleo especialmente de reflexión cristiana y hoy, pues, bueno, un lugar donde hace muy poquitos días, ¿verdad?, quitaron ese templo precioso dedicado a la Madre de Dios, el de Santa Sofía, que hace referencia no a una santa, sino a la sabiduría de Dios. Y hay el icono precioso de la Virgen, el fresco, el azulejo este, ¿no? Perdón, no lo diré, que ha sido tapado un poquito en este sentido, ¿no? Bien, bueno, dejemos otros temas que si no me voy para un lado para el otro. Bueno, ahora tenemos que la Iglesia celebra en la liturgia uno de esos dogmas marianos. El otro dogma mariano, ya dije, en el credo está presente, María siempre Virgen, y el otro dogma mariano definido en los primeros siglos es el dogma de María como Madre de Dios, que lo vamos a celebrar, como sabéis, el 1 de enero. Y hay un dogma más, hay dos dogmas más, perdón, que es los dogmas, o sea, está el de la Inmaculada Concepción, el de Santa María siempre Virgen, y está el dogma de María como Madre de Dios. Está la Iglesia, el dogma de Santa María siempre Virgen
Está ahí, es un dogma, pero no está declarado como un dogma especial. Ya eso lo explicaré en su día. O sea, no como una definición fuera del credo, que sí lo es los demás dogmas. Está incluido en el credo, pero no está como una definición explícita fuera del credo. Nosotros, por tanto, hay 4 dogmas marianos especialmente declarados, que serían la Inmaculada Concepción, Santa María Madre de Dios, la Inmaculada, lo he dicho, perdón, la Asunción de Nuestra Señora y, bueno, espérate que me estoy yendo yo un poquito. Bueno, eso, Santa María. Bueno, a ver si no me lío. Pues bueno, pues son 4 los que están definidos y uno que especialmente, bueno, pues algunos quieren que en algún momento dado la Iglesia pueda definir lo que es el dogma, ya en su día se verá, que es el dogma de Santa María, la Madre de Dios, como corredentora o como aquella que nos distribuye todas las gracias. Bien, por tanto, 4 dogmas definidos, claro. Uno, que quizás, no sé si la Iglesia lo verá conveniente, de esos dogmas, 2 definidos en los primeros siglos, uno en el credo y otro en Éfeso, en el año 431, creo que es, 431. Y ya muy recientemente, porque los otros 2 dogmas han sido definidos relativamente recientes. Claro, tú puedes preguntar en un momento dado, si alguien en el siglo XIII no decía que María fuera inmaculada, ¿se consideraba hereje? Pues no, porque como era un dogma que no estaba declarado por la Iglesia, no se podía considerar hereje. De hecho, veremos como uno de los detractores, veremos un poquito ahora, como uno de los detractores del dogma de la Inmaculada Concepción con su razonamiento fue Santo Tomás de Aquino. Y por el respeto tan altísimo, no sé si está, bueno, también en el cuadro que está aquí detrás de la pantalla, uno de los padres de la Iglesia, o poco más, uno de los doctores, de los doctores de la Iglesia, que más influencia ha tenido en el estudio de la teología. Santo Tomás de Aquino tenía un razonamiento que tiene su lógica interna. Él dice que verdaderamente el pecado, ¿cómo se transmite de padres a hijos? Porque lo que define el dogma de la Inmaculada Concepción es que María, desde su concepción, no ha tenido el pecado original. No solo que no haya tenido pecado después, sino que ese pecado original, que es el pecado que heredamos de nuestros primeros padres, María no lo tuvo. El pecado original, sabéis, también un poquito, estoy otra vez haciendo una digresión un poquito, pero bueno, el pecado original es una doctrina que la Iglesia la considera también dogma, y lo que viene a decirnos es que el pecado de los primeros padres ha roto la comunión con Dios y ha contaminado, en una palabra muy actual, ha contaminado de alguna manera a toda la humanidad. Yo, fijaos, a lo mejor voy a poner aquí un ejemplo un poco simple, pero a mí me ayudó en su día a comprender una cosa que viví pastoralmente hablando. Y es que hace años vino una señora, uno de mis primeros destinos, y me trajo, ella era la abuela, traía un niño pequeñito, me acuerdo cómo se llama el niño, porque además, bueno, hay cosas que se te quedan en la vida, ¿no? El niño se llamaba, bueno, Isaías, tenía un nombre de profeta, ¿verdad? Y me dijo, padre, quiero que bautice a mi niño, es mi nieto, a mi nieto. Los padres, no voy a bajar los detalles, los padres no están en casa, ni están ahora mismo, me han encargado la educación del pequeño. Y me decía que el pequeño tenía una enfermedad que era el SIDA. El niño había dado un positivo en el tema del SIDA cuando el pequeño no había tenía pocos meses de vida. ¿Qué es lo que había pasado? Pues que un hecho, sin entrar en ningún tipo de reflexión o de acusación moral, ¿no? Un hecho que habían cometido sus padres le había afectado a ellos, lo había heredado el pequeño. A mí esto me ayudó en parte, ¿verdad? Las comparaciones no es que sean absolutamente perfectas, ¿eh? Pero
pero a mí me ayuda a comprender por qué. Nosotros decimos que el pecado original no es una culpa personal, no es una culpa personal de nosotros, es una, diríamos, una deficiencia que hemos heredado de un pecado cometido en los orígenes de la humanidad. Sabéis que los relatos del Génesis, especialmente, son conocidos como relatos etiológicos. Una palabra un poco feota, ¿no? Así. Una etiología es cualquier tipo de relato que pretende explicar un hecho que se nos escapa en gran parte porque está dentro del terreno del misterio de la vida. Entonces, muchas veces, por ejemplo, un relato etiológico es la Torre de Babel. La gente observaba, ¿verdad? En el libro de Génesis está esa especie de relato donde dice que la soberbia de los hombres quisieron hacer una torre que llegara hasta el cielo. Y esa soberbia hizo que de alguna manera fueran castigados por la divinidad y bajaron cada uno hablando en un idioma distinto. Que de una manera tiene su historia, porque en el fondo muchas veces es curioso, pero es verdad que el gran problema de muchas veces de la humanidad no es que hable uno en inglés, en castellano, en francés o en otro idioma físico, sino que la soberbia de querer ser como Dios, de alcanzar a Dios, hace no entendernos, o no es verdad. Yo creo que eso la vida nos enseña, ¿verdad? Que la soberbia es uno de los grandes hándicaps para entendernos entre las personas. Pero el relato, muy sutilmente, te dice que la diversidad de idiomas se dio por un pecado. Y eso después tú lo traduces en la vida normal y le encuentras sentido. Bueno, pues los relatos etiológicos pretenden decir, bueno, pero vamos a ver, si Dios nos ha creado buenos, nos ha hecho a su imagen y semejanza, ¿de dónde viene verdaderamente ahora el pecado, la malicia, los crímenes, la mentira, el daño que podemos ver hacer nosotros mismos, ¿no? Entonces, el relato del Génesis traza una historia, y es historia en el sentido de que es real, aunque es un relato etiológico. ¿Real por qué? Porque es verdad que pasa esto. Como las parábolas, ¿no? Tienen una fuerza que va más allá de lo histórico o de la crónica de un periódico, aunque hoy hasta las crónicas de los periódicos no dicen muchas veces ni la mitad de las cosas que pasan o dejan de pasar, ¿no? Pero no es la intención del autor del relato bíblico engañarnos, sino acercarnos a una realidad mayor. Y lo hace a través muchas veces de un lenguaje y de una explicación más al alcance de nuestra mentalidad. Es precioso cuando tú contemplas, ¿verdad? Un poco en la fe, cómo expresa que Dios nos ha hecho como un alfarero. Coge algo que no tiene forma y lo trabaja y le insufla su espíritu. De una manera muy bonita. Ahora, ¿significa eso que si nos hacen un estudio del ADN sale barro? No, seguramente no sale barro, ¿verdad? Pero de una manera gráfica que cualquier lector, pensando que esto está escrito hace casi 3.000 años, cualquier lector de entonces podía comprenderlo fácilmente. Y nosotros, si tenemos espíritu de ir al fondo y no quedarnos en la palabra, que es lo que te dicen muchas veces algunos, perdonad que lo diga con un poquito de sorna, pero algunos ateíos que van de estar formados, los relatos de la Biblia son todo mentiras, ni el hombre no sé qué, ni estamos hechos de no sé cuánto. A ver, criaturita, es que tú estás interpretando un género literario de una manera distinta de lo que es y de cómo es. Pero si vamos realmente al centro de la cuestión, pues te das cuenta que son relatos preciosos que nos transmiten una verdadera fe. Bueno, el pecado original. El pecado original es, por tanto, esa ruptura. Dice San Pablo en la carta a los Romanos que vivir la fe es obedecer a Dios. O sea, él traza precisamente como una especie de hecho, la palabra obedecer significa prestar oído. O sea, Dios a Adán y Eva le ha dado una serie de consignas y ellos han querido vivir al margen de esas consignas que le han hecho, que le ha dado Dios. O sea, se han hecho los
los sordos. Y la sordera puede ser un doble factor, uno físico, ¿verdad? El que por alguna razón haya perdido la audición, o por otro lado, verdaderamente la sordera psicológica o espiritual, ¿no? Que es muy común, que nos hacemos los sordos de lo que no nos interesa, ¿no? Tú te vas haciendo sordo de una manera. Bueno, pues precisamente San Pablo dice que la actitud de fe es obedecer a Dios, o sea, prestar oído a Dios. Y por eso es curioso que Jesús, cuando en muchos casos Jesús cura de la sordera y la persona empieza a hablar y a alabar a Dios, ese proceso, ¿no? Entonces, de ahí nos viene a que el pecado original, ¿qué es lo que nos ha hecho? Nos ha hecho sordos a la gracia. Y nos abre a la gracia precisamente el bautismo. Bueno, pues este pecado, que es un pecado que de alguna manera, bueno, podríamos entrar mucho más a fondo, ¿eh? Yo estoy aquí haciendo un resumen para terminar justo diciendo que María, por un privilegio, por un regalo de Dios, en previsión a que va a ser la madre de Cristo, Dios la ha liberado, bueno, la ha liberado, no es la palabra exacta, la ha preservado del pecado original. Esto tiene, pues, Santo Tomás, en ese razonamiento, dice que el pecado original se transmite de padres a hijos por, él dice, por el flujo seminal. O sea, él lo expresa como una especie de transmisión física. Dice, Dios infunde cuando el ser humano es engendrado en el seno materno, Dios infunde el alma y el ser humano infunde la naturaleza humana, donde va inoculada, ahora que estamos hablando de vacunas y esas cosas, va inoculado el pecado original, que es la falta de gracia para responder a Dios con la libertad y con la plenitud de nuestra fe. En esos primeros siglos hubo un sacerdote que se llama Pelagio, que decía que no existía pecado original, que los hombres eran todo el mundo es bueno. Lo decía de una manera, pero venía a decir, no, en el fondo todos tenemos las capacidades perfectas y está en nosotros seguirla o no seguirla, pero no existe pecado original. Los santos padres atacaron mucho. Dice el Papa Francisco, curiosamente, que ahora en el mundo que nos ha tocado vivir, es un mundo donde se está resurgiendo muchísimo el pelagianismo, que es esa negar la realidad del pecado. Yo como sacerdote, pero vosotros como buenos cristianos sabéis que mucha gente dice, no, pero si el pecado no existe, ¿no? Pero depende con quién te compare también, claro. Pero es verdad que ese pelagianismo, a veces con nuevas formas, viene justo de un negar que algo del alma ha quedado corrupta por un pecado que ha sido herencia, que ha sido casi pues realmente una realidad que traemos los seres humanos por nuestra propia naturaleza. Cristo rompe ese eslabón en el bautismo, la incorporación a Cristo nos libera del pecado original, nos abre a la gracia, no nos condiciona a la libertad, seguiremos siendo hombres y mujeres libres para responder o no al Señor. Y dice también la Domus Jesu, el documento que escribe el Papa Ratzinger, cuando todavía era cardenal, que hay posibilidad, ¿cierto? Hay posibilidad de que los hombres, algunos por distintas razones que no hayan recibido el bautismo, se puedan salvar. Porque había una fórmula antigua que decía extra ecclesia nulla salus, que significa fuera de la iglesia no hay salvación, por esa fuerza que tiene la redención que trae Cristo. Pero después el Vaticano II y los teólogos nos han matizado que no significa que no haya posibilidad de salvación, que es Cristo el que la trae y que habrá gente que se beneficie de ella aún sin saberlo. Pero la negación la negación de que no hay salvación fuera de la Iglesia comportaría pensar que toda la humanidad está corrupta y que solo el bautismo es la única vía. La Iglesia habla del bautismo de sangre, del bautismo de deseo, de las personas que en un momento dado, ¿verdad?, no han podido conocer a Jesús, pero son gente que ha buscado a Dios con sinceridad de corazón. Bien. Bueno, pues la Virgen ha sido justo, y voy terminando, aunque lo dejo un poco así, la Virgen ha sido exenta
por los méritos de Jesucristo, de una manera, algunos decían una palabra que es metahistórico, o sea, un poquito termino con este concepto y sigo el próximo, para terminar. Cuando Cristo muere y resucita, la salvación y la redención que nos trae no solo tiene efecto para los que viven históricamente después de ese acontecimiento, sino que como es un hecho perfecto de Dios, un amor y una obra de redención perfecta, tiene consecuencias para los que han vivido también antes. Hay un texto muy bonito, a veces que se pasa un poquito así desapercibido, del capítulo 27 de San Mateo, donde dice que cuando Cristo muere, muchos cuerpos de santos, no sé si recordáis, está en el Evangelio de San Mateo, muchos cuerpos de santos resucitan y después de la resurrección se aparecen a mucha gente en Jerusalén. Entonces, quiero decir, lo que Cristo trae no solo afecta a los que vivimos después de él, sino también a los que han vivido antes. Por tanto, la redención tiene un efecto retroactivo, por decirlo así. Salva a toda la humanidad, a los que han vivido antes. Bueno, pues un efecto retroactivo de una manera positiva ha tenido en María. Y es que le ha liberado de una manera, en previsión a que iba a ser la Madre de Dios, le ha liberado ya del pecado original, de tal manera que ella en su concepción no ha tenido ese pecado original. Por eso es la sin pecado, la llena de gracia, que la define el Evangelio de Lucas. María sin pecado concebida, ¿verdad? Además, como sabéis, tenemos el orgullo, lo tenemos que tener, que en nuestra tierra, en toda Andalucía, en gran parte, en España, se defendió este dogma antes de que la Iglesia lo definiera. Lo definió en 1854 y aquí se cantaba la gloria y la pureza de María siglos antes. Y que fue la Iglesia y los católicos de nuestro país, bueno, de otros sitios también, ¿verdad? Y todo eso interviene mucho también en toda la base de todo esto un teólogo que refutó en parte a Santo Tomás, al gran Santo Tomás, que vuelvo a decir, también tuvo lógicamente sus pequeños errores, porque en su mentalidad racional él pensaba que era de esa manera, que fue Duns Scotus. Duns Scotus, un franciscano defensor de la Inmaculada, por eso los franciscanos siempre se han posicionado en gran parte defensores de la Inmaculada. Duns Scotus dijo aquella frase en la que no quiero meter la pata un poco, pero la frase, bueno, no la voy a decir en latín porque no me la sé y no quiero yo liar. Pero él decía esto: ¿Dios pudo hacerlo? Sí. En esa reputación que él hace, ¿Dios pudo verdaderamente hacer que María fuera sin pecado original? Sí. ¿Dios quiso hacerlo? Pues no hay nada para decir que no. Pues si Dios pudo y quiso, lo hizo. Dice que esa fue la defensa que hizo en París, ¿no? En la Universidad Católica de París. Y hay alguna película que de vez en cuando han puesto que se llama precisamente así, Duns Scotus, que narra la historia de este hombre, un franciscano, que casi contemporáneo, un poquito posterior a Santo Tomás. Que cuando es pequeño, Santo Tomás se está muriendo, Santo Tomás y él murieron jóvenes, pero en esto no conectan, aunque vuelvo a decir que no es que consideremos a Santo Tomás, ni mucho menos como que mantuvo una herejía, puesto que el dogma no estaba definido como una parte esencial de nuestra fe hasta en tiempos muy recientes. El próximo día retomo esto y desde aquí introduzco en los relatos de la infancia, que también tiene mucha conexión con todo lo que vamos a escuchar en la liturgia. ¿Vale? Muy bien. Sí. Mira, volviendo al pecado original. Sí. Desde un punto de vista ético-moral y desde la realidad de la infinita misericordia de Dios, es un poquito complicado entender no ya el pecado original como tal de nuestros primeros padres, sino el carácter hereditario del mismo. Sí, bueno, como yo por eso te puse el ejemplo de este pequeño que heredó, sí, me están diciendo que termine, este pequeño que heredó, a ver, yo siempre digo una cosa, Pepe, que puede ser una simpleza, La vida natural, la biología y la medicina nos enseñan cosas de orden espiritual, curiosamente. O sea, hay como una cierta armonía
en el mundo natural que nos ayuda a entender lo espiritual, y lo espiritual a veces nos ayuda también a entender lo físico y lo material. De hecho, aquel pequeño que estaba sufriendo una enfermedad no tenía culpa ninguna. Fue por una consecuencia, porque es que nuestros actos, todos nuestros actos tienen consecuencias también en los demás, porque vivimos dentro de una conexión. La Iglesia, en otro dogma que veremos en su momento, si nos da tiempo, que es el dogma de la comunión de los santos. O sea, lo que tú haces en santidad me afecta a mí. Y lo que yo hago en pecado, fíjate que de hecho tú en santidad y en pecado, te afecta a ti. O sea, hay algo misteriosamente que nos une profundamente a toda la humanidad. Es verdad que como no es un pecado personal, no es realmente un pecado del que, de hecho, la Iglesia nunca, ni siquiera lo que vamos, se borra con el bautismo y se borra incluso toda la carga de pecado que puede haber en la vida de una persona no bautizada. Pero nadie se confiesa de su pecado original. Cuando va a bautizarse, voy para adelante a confesar. No, porque no es una culpa personal. Es como un defecto de fábrica, no sé si la expresión es correcta, es como un defecto de fábrica que ha heredado la humanidad por esa desobediencia de nuestros primeros padres. El sentido de si es justo o no justo, bueno, justo es Dios que no nos ha dejado en esa situación. Y claro, porque ante una libertad mal utilizada de la humanidad, Dios ha vuelto a dar, y como dice San Pablo, y donde hubo pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? O sea, Dios con esta historia ha rehecho la historia como corrigiéndola, aumentándola en gracia y en perfección. Pero es un tema amplio, ¿eh? Yo, bueno, si queréis en otro momento que no vamos a meterme ya a la hora del siguiente, continuamos, ¿vale? Y el Ángel me está ahí mirando. Sí. Empezar la reunión.